Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Juan Ravindana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Gladys Modesto Rodríguez, quien es licenciada en Psicología, es especialista en Criminología, tiene otra especialidad en Violencia de Género y Sexual, aparte de ser maestra en Terapia Familiar, y es doctora en Psicología Clínica Humanista, y además es perito y psicoterapeuta. Muchas gracias, doctora, por esta participación. Gracias, muchas gracias por invitarme. Vamos a platicar entonces el tema en relación a la alienación parental. Vamos a ver las repercusiones, ¿verdad?, que tienen los menores, en los niños, este tema, y si tiene algún tratamiento. Para empezar, diríamos que la alienación parental, bueno, es una terminología un poco complicada, ¿no? La gente dice, bueno, ¿qué diablos es eso? Apoyándome en el libro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor hasta hacerla contradictoria con lo que se debería esperarse en su condición. Entonces, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Es cuando, por ejemplo, la madre o el padre que ejerce la patria, la guardia y custodia, no permite la convivencia de los menores o el menor con su otro padre, ¿no? Así y en es. ese sentido, bueno, pues el propósito es desprestigiarlo, ¿no? Decirle, oye, tu papá nos abandonó, no te quiere, ¿no? Hasta el punto de que el niño ya ni siquiera quiere tener contacto, ¿verdad?, con el padre que no ejerce la guardia y custodia. Y bueno, son temas muy generalizados que vemos casi todos los días, pero que tiene una repercusión muy grave, tanto en el papá que no puede ver al niño, pero sobre todo en el menor. Así es. Bueno, en sí, el síndrome, hay un conjunto de signos y síntomas, los cuales el niño empieza a tener algunas complicaciones en diferentes áreas de su vida. Es importante destacar que el niño que tiene una situación por el padre o por la madre, que le dicen información negativa en contra de él, para el niño están hablando de su papá o de su mamá, y entonces a él le impacta de una manera diferente, o a ellos, cuando es en el caso de varios pequeñitos que están sufriendo este tipo de situaciones. Si el curso para llegar al dictamen es largo y prolongado, esto prolonga mucho la situación también de que el niño está viendo disputas entre los padres. Hay ocasiones en que el niño no ve a su papá por mucho tiempo, entonces la ausencia o la carencia del padre también tiene impactos en el niño. Podemos encontrar, por ejemplo, en algunas áreas como del estado de ánimo, en donde el niño puede tener depresión. La depresión puede ser tan aguda en casos de pequeños que yo he visto que incluso tienen ideas suicidas, depresión aguda, o depresión crónica que se le llama distimia. Entonces, estos pequeños en ocasiones llegan a la consulta y en ocasiones no. Entonces, eso es la parte complicada, en donde para medir ya los grados en los que puede impactar esta situación, a veces no podemos tener estadísticas de los que no van a la consulta, más sin embargo también en ocasiones los niños, como ven pleitos entre los papás, esto genera que el niño distinga y aprenda ciertas circunstancias del pleito, y entonces se generan algunos trastornos. Incluso hay un trastorno que se llama trastorno desafiante. En este trastorno desafiante el niño empieza a desafiar a los demás, a los adultos, a los compañeros de la escuela, a los familiares, primitos, amigos, y los demás lo toman como algo muy negativo, niño berrinchudo, niño problema, y es simple y sencillamente que el niño, pues a lo largo de su día a día, ve cómo los papás están peleándose, y en ocasiones también de que empiezan a decirle, ya no te quiere, ve por qué no viene, y empiezan a mentir. El papá o la mamá mienten sobre cómo el problema de ellos se convierte en un problema del niño. Podemos ver trastornos de ansiedad. El niño empieza a tener situaciones de ansiedad, trastornos del sueño en donde el niño no duerme o duerme mucho o empieza a tener pesadillas. Muchas veces el niño en su sueño o en su pesadilla empieza a querer incluso hasta reconstruir la relación entre sus papás, o si no, él participa y le pega al papá. Es que yo en mi sueño le pegué a mi papá porque él le dice cosas a mi mamá, o al revés. En mi sueño yo soñaba que nuestra historia de familia era muy bonita, y así empieza a decir cosas que tienen que ver con una fantasía, donde en esa fantasía el niño reconstruye la historia de su familia, y en términos generales sí desean que estén juntos, pero cuando uno entra al proceso dice el niño, pues no, realmente si van a estar peleando mejor no. El niño
en términos generales tiene mucho más visión y más cercanía de las situaciones de cómo deberían de ser y no la discusión y la disputa que tienen. Les genera mucho estrés el hecho de que el niño se tiene que enfrentar, sobre todo los que son niños pequeños, ir ante el juez y ahí en el juzgado decir si se va a quedar con papá o si se va a quedar con mamá. Y se trata como de una situación en donde tiene que ser leal a uno o leal a otro. Y entonces el niño empieza a tener trastornos a veces de eliminación, los que son enuresis, encopresis, el niño empieza a orinarse en las noches, que la llamaremos enuresis nocturna, o en el día a veces, que se llama diurna o mixta en ambos. Dices, ¿desde cuándo empezó el niño a tener? Pues, y si rastreamos históricamente, es cuando los papás empezaron su proceso de separación o de divorcio. Desafortunadamente también a veces pasa que dice, nos vamos a divorciar, y entonces el niño empieza a vivir un proceso en el que dice, no, yo no quiero vivir esto, pero luego a veces 5 veces nos separamos, nos juntamos, nos separamos, nos juntamos, nos separamos, nos juntamos, y eso también impacta mucho al niño, porque dice, bueno, pues ya se volvieron a pelear, papá otra vez es malo, esto, lo otro, mi mamá también es mala, luego otra vez ya están juntos, están felices, aparentemente felices, y eso dice el niño, caray, pues que no era el hombre que dices que es muy malo, que esto, que el otro, y vuelven a estar juntos. Entonces, cuando el niño también vive muchos estos partes cíclicas, pautas, patrones que se establecen así, pues desafortunadamente el niño está en varios desajustes. No siempre podemos encontrar nada más uno, podemos encontrar también, por ejemplo, trastornos en el aprendizaje. El niño dice, no le va bien en la escuela, y a veces lo regañan. Si una maestra está muy atenta a las necesidades del niño y cómo iba en ocasiones bien a nivel académico y de repente empieza a tener pues que bajas calificaciones, poca concentración, problemas en la memoria, la atención dispersa, varias situaciones, a veces podemos encontrar que de fondo tiene estos tipos de problemáticas. Y entonces le dicen a la trabajadora social, a la psicóloga de la escuela, y ellos a veces no lo canalizan a nosotros. En otras ocasiones, aunque lo canalicen, la mamá decide no llevar al niño. Y puede encontrar también trastornos sociales. El niño se empieza a separar de sus amiguitos, o golpea mucho, o es un niño problema para la escuela, reta a la maestra, hace diferentes situaciones, trastornos en el lenguaje, niños que ya habían aprendido ciertas cosas y si son pequeñitos, de repente incluso hemos encontrado niños con mutismo selectivo. Si hablan con la mamá o si hablan con el papá o hablan con alguno de las personas que para él genere seguridad y confianza y con otros no. Hay una chica que estoy viendo ahorita, entre los varios casos que tenemos, y entonces la niña en sus momentos ahora es una jovencita de 18 años, adolescente, pero cuando era pequeña dice, es que yo recuerdo que yo nada más hablaba con mi papá, con mi mamá no, porque mi mamá engañó a mi papá, y bueno, se sabía toda la historia, pero desde la versión de un personaje. Entonces, la mayoría de los niños se saben la versión de uno, y entre más contaminada está la información, obviamente agarran partido de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que si me estoy relacionando todo el día con mi mamá, y a mi papá no lo veo, pues hasta por conveniencia digo, me conviene más estar a favor de mi mamá, porque si no con mi papá me va a ir muy mal. Entonces, estas situaciones hacen que también el niño hagan en ocasiones retos entre ellos. ¿Tú estás con mi papá o tú estás con mi mamá? Si son una familia grande, una familia extensa, donde hay 4 personajes, 6 o más, es una situación a veces que se genera pleitos entre los pequeñitos porque dicen, ¿tú con quién estás? ¿Con papá o con mi mamá? Y se pelean entre ellos. Se hacen lealtades. Se hacen ciertas lealtades que después generan conflictos con los hermanos cuando realmente esto no tendría por qué pasar. Se pueden generar trastornos en la personalidad. Si el niño es un niño pequeñito, su situación de personalidad, o sea, es un niño muy, muy dependiente, o sea, es un niño de diferentes partes. Es un tema muy, muy vasto hablar sobre la situación de personalidad, pero si dura mucho tiempo, podremos tener algunas situaciones que a lo largo, cuando ya vemos a un adulto o a un joven, podemos identificar que a lo mejor estuvo el padre tan encaminado al pleito y a la discusión con su expareja que descuida mucho al hijo. O sea, dice, no, bueno, estoy peleando contigo, y se convierte en una situación tan de pleito que me importa más el pleito y generar que esté conmigo el pequeñito que en sí la situación que está viviendo el pequeño. Entonces podemos encontrar también múltiples situaciones. No siempre vamos a encontrar un trastorno, podemos encontrar a un niño que tiene varias situaciones relacionadas y asociadas a la problemática de alienación parental. ¿Tiene algún remedio, digamos, tiene algún
¿Algún aspecto terapéutico que se pueda usar? Bueno, esa parte es muy, muy importante. Creo que la parte medular de las cosas que nosotros podremos aportar desde la parte clínica y terapéutica, que tiene que ver con la salud emocional, y por otro lado la parte jurídica, creo que esas dos partes se pueden complementar. Si los jueces, si las personas que están arriba, que están viendo un caso, checaran todas las repercusiones que hay en el infante, podrían, yo creo que, identificar que podríamos hacer situaciones preventivas, que eso es lo ideal. Entre más largo se prolongue el proceso, las repercusiones van a ser mayores, como en todo lo que tiene que ver con la salud. Si nosotros hiciéramos un poco más la preventiva, podremos identificar que el niño tendría menos impactos psicológicos. Entonces, el caso tiene que verse de manera individual. El caso incluso de los niños que vienen en una familia y que han vivido alienación parental, cada niño va a tener un impacto diferente. Hay niños incluso que viven situaciones de separación de sus padres y no tienen absolutamente ni el síndrome, ni viven el síndrome como tal, porque los padres deciden separarse como pareja, pero no encaminarse a la parte paternal muy bien encaminada en pro de sus hijos y a favor de ellos, y otros no, que son los que viven alienación parental. Entonces, si nosotros distinguimos que cada niño, primero hacer una lectura individual de cada niño, y también se puede llevar a un proceso familiar en donde se identifique cómo está la situación familiar y de esa manera hacer el abordaje. Entonces, la parte medular, uno es en el diagnóstico, ver qué diagnóstico y hasta dónde ha impactado al niño, y después valorar el proceso y hacer de acuerdo a eso un plan terapéutico. Si hay, por ejemplo, si tiene que ver encaminado con el estado de ánimo y eso, se aborda. Si hay impactos, si hay una situación muy fuerte, por ejemplo, que la persona tenga ideaciones suicidas y todo, y hay ocasiones en que recurrimos también a la parte no solamente terapéutica, sino hasta con fármacos, que entra el psiquiatra. Y hacemos un equipo multidisciplinario. En caso de que no, bueno, vamos a dar, si se pudiera, se da la terapia con el papá, que, sobre todo si el alienador, para que identifique cómo está impactando en el niño. Si el entrar a la terapia, eso nos ayudará muchísimo, muchísimo, porque de esa manera trataremos de minimizar o anular ese tipo de situación. Si no se puede, bueno, entonces se le da un plan a cada niño. Y eso ayudaría muchísimo, no solamente a su estado de ánimo, sino incluso a la parte relacional y social, ya que en algún momento determinado este niño va a ser un adulto. Y nos importa mucho que este adulto genere, si es que quiere generar una familia, pero en sus redes relacionales con otras personas lo más saludablemente posible, y que no sea algo que llamamos clínicamente significativo. La parte clínicamente significativa significa que no impacte en las esferas de su vida de manera negativa, es decir, la escolar, en algún momento la laboral, la social, la familiar, la personal, la emocional, y entonces esto va a ayudar de manera positiva a él o a todos los integrantes que viven la alienación parental. De acuerdo a tu experiencia como profesionista, incluso perito, ¿tú consideras que la alienación parental es una forma de violencia familiar? Claro que sí, sobre todo cuando se le miente al niño y se le refleja toda la problemática que tuvieron ellos como pareja. Al niño no se le debe de decir todas las situaciones que se viven, porque eso tiene que ver con una situación de pareja. Yo he encontrado incluso personas en donde ponen fotos, les enseñan mensajes, mira, tu papá hizo esto, y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? Y ves, se va con otra persona porque a ti no te quiere, y dices, ah, caray, pues es mi papá, no es mi pareja. Y entonces empiezan a hacer una serie de situaciones, incluso mienten, con tal de quedarse, mira, a ti no te quiere, por eso se fue, porque por ti, y si no hubiera sido por ti, no me hubiera embarazado y nunca hubiéramos vivido todo esto. Y todas las problemáticas, desafortunadamente, la mayoría es mamás. También entran los papás para hacer alienación, por supuesto que sí, pero la mayoría es mamás. Y entonces le dicen, yo ni siquiera yo no tendría por qué vivir esto que estoy viviendo, porque lo estoy viviendo porque por ti me embaracé. Entonces hacen una serie de situaciones tan negativas, envenenan toda una manipulación tan grande, que envenenan al niño y tiene repercusiones grandes. Entonces definitivamente sí es una forma de violencia.
¿Y tú consideras que la alienación parental es una forma de maltrato infantil? Sí, definitivamente. Es una forma de maltrato infantil. Pues, doctor, agradecemos mucho esta participación. Es importante hacer conciencia en las personas que ejercen este tipo de conductas, que no lo hagan, ¿verdad? Afectan gravemente a sus menores, y te agradezco que hayas venido desde Aguascalientes a platicar con nosotros para compartir estas experiencias. Muchas gracias. Hasta luego.